yo quisiera irme al mapa que presentaba Uchi hace un momento sobre cómo quedará la distribución en el Senado. Y Javier, en la medida de lo posible, me gustaría que viéramos esto juntos, porque aquí va a haber un cambio definitivamente en la distribución de cómo quedarán los partidos políticos en el Senado, que es la Cámara Alta de nuestro país. El Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora había gobernado con muchísima tranquilidad, sabiendo que por lo menos en el Senado tenía una mayoría calificada que le permitía pasar una serie de proyectos hasta sin leerlos, porque solo 3 de los 32 legisladores no respondían de manera directa al PLD. La composición evidentemente ha cambiado. Ha cambiado permitiendo que el Partido Revolucionario Moderno tenga entre 18 y 19 senadores, y tal y como decía Uchi, en base a las alianzas, la Fuerza del Pueblo podría llegar a tener entre 7 y 10 legisladores, si es que de los 6 que tiene hoy en día el Partido de la Liberación Dominicana, 3 que se conocen como afines a Leonel Fernández terminan renunciando a esta organización política y pasándose a la Fuerza del Pueblo. Yo creo que de aquí se tienen que desprender varias ideas. De entrada quisiera comentar que hay que observar los resultados de estas elecciones desde muchos ángulos, y creo que vamos a tener muchos días para ver qué ha significado lo que la población dominicana ha decidido. De entrada, decir que el Partido Revolucionario Moderno tiene que recibir con mucha humildad lo que ha ocurrido en estas votaciones, con una victoria que ha sido abrumadora y que no se puede dejar de observar. La mayoría no solamente la cantidad de votos que obtuvo a nivel presidencial, sino que a nivel congresual es evidente que el PRM obtuvo una mayoría de votos importantes. Incluso algunos de los senadores que vemos ahí como parte de la alianza de la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, también forman parte de una alianza con el PRM, como es el caso del senador por Hermanas Mirabal, que es Bautas Rojas, y el senador por la provincia de La Altagracia, que es Virgilio Sedano. También es apoyado en este caso, por una alianza que incluye al Partido Revolucionario Moderno. Dicho esto, creo que de entrada hay que decir que el PRM tiene que asumir con humildad esta victoria abrumadora, porque tiene que mirarse en su propio espejo, sobre todo considerando que es un partido que nace del Partido Revolucionario Dominicano, y la manera en la que gobernó entre el 2000 y el 2004 con Hipólito Mejía, con una tranquilidad y una, digamos, estabilidad económica hasta el 2003, y luego de la debacle de los bancos en el 2003 hacia el 2004, cómo es la tasa de rechazo a lo que ocurrió en ese momento lo que hace que el PLD vuelva al poder. ¿Qué es lo que provocó que obtuviera esta victoria el Partido Revolucionario Moderno? ¿Gente afín de manera específica a esta organización política, o también mucho voto de rechazo a la manera y al comportamiento del Partido de la Liberación Dominicana durante estos 16 años de gobierno? También en ese espejo tiene que mirarse el Partido Revolucionario Moderno. ¿Llegará al Congreso y al Senado con una mayoría como la que estamos viendo aquí y ahora para hacer lo que se le criticó al Partido de la Liberación Dominicana, cuando teniendo todo el poder decidía absolutamente todo sin búsqueda, en algunos casos hay que decir, sin búsqueda de los consensos adecuados, atropellando y en muchas ocasiones decidiendo por encima por el interés individual o particular de la organización política y no necesariamente por el interés de la mayoría? Yo creo que en este momento es el momento de hacer esa reflexión. Hacía Uchi una reflexión vinculada al significado de las expectativas que se tienen con relación a ese nuevo gobierno que entra con una serie de, digamos que de desafíos en materia económica y de la salud, que están vinculadas sobre todo con esta pandemia del coronavirus, están vinculadas con el desafío económico de un turismo que se cae, que es nuestra principal fuente de ingreso, los desempleos que se han generado en el país como consecuencia precisamente de la situación por la que estamos atravesando en este momento. Todos esos son desafíos con los que claramente tiene que vincularse y a los que tiene que enfrentar el nuevo gobierno.
Pero también hay grandes expectativas relacionadas con los compromisos que asumió ese partido político. Los compromisos con una sociedad que espera un cambio y una transformación en la justicia, los compromisos de que haya más transparencia, haya más institucionalidad, y eso se puede empezar a hacer desde el día 1. Si bien es cierto que el presidente no es el juez, también es cierto que hay pasos como los que ya se han mencionado que se pueden dar para demostrar que hay un interés y hay una intención de hacer una transformación. En algunos casos se necesitará del apoyo de otras fuerzas políticas para hacer esas transformaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la estructura de la justicia. Y hablar de una alianza con la Fuerza del Pueblo también nos tiene que llevar a la reflexión de si a Leonel Fernández le puede interesar que haya una estructura judicial, sobre todo a nivel de la Procuraduría General de la República o un cambio en las altas cortes que realmente responda a lo que la sociedad ha estado demandando, sobre todo tomando en cuenta que fue el artífice de lo que hoy en día tenemos y desde el 2010. Entonces, esta mayoría que vemos del Partido Revolucionario Moderno también es una mayoría que tiene que ser vista con la reflexión adecuada, con la sabiduría y la altura suficiente como para comprender que si bien es cierto que la población dominicana ha votado a favor de esta organización política asumió una serie de compromisos con el pueblo y con otros partidos, incluso algunos de ellos considerados alternativos, con los que tiene que cumplir para continuar ganándose la confianza de esa población que le ha depositado su voto. Y por otro lado, ese mapa nos muestra a un Partido de la Liberación Dominicana que tiene que reflexionar y reconformarse, reconfigurarse y analizar dónde se perdió. Y es un tema que hemos mencionado de forma reiterada. Ver ese mapa de nuevo y ver que el Partido de la Liberación Dominicana, después de tener una mayoría abrumadora, ahora se queda con 6 senadurías, de las cuales 3 incluso están en dudas, nos indica que salen una serie de legisladores que tradicionalmente habían estado en el Congreso. Salen solo por el voto de rechazo a lo que actualmente ocurría con el PLD. Se perdió el PLD en su visión renovadora y transformadora, repostulando a las mismas personas. Sale gente que habíamos visto durante varios periodos consecutivos en el Congreso. Y luego creo que tenemos que hacer, y por condiciones de tiempo, creo que tenemos que hacerlo poco a poco. También tenemos el desafío, todos los dominicanos, de revisar quiénes son los que han quedado. Porque entre los que han quedado hay muy buenas sorpresas, gente, yo creo que lo de Eduardo Estrella, todo el mundo lo aplaude. Y lo voy a dejar como único ejemplo, dentro de muchos que puede haber, de gente que se ha ganado la aprobación del pueblo por muchísimas razones y por su trayectoria, pero hay grandes retos y desafíos a la hora de analizar otras figuras que quedaron como senadores en diferentes provincias, y habría que ver cuántas opciones tenía la gente para elegir a sus representantes, cuál es la trayectoria de algunos de los que quedaron en el Senado en este momento, Javier. Así es, muchos elementos que evaluar de este proceso electoral por el que acaba de pasar la República Dominicana, que tiene impacto a nivel de la conformación del Poder Ejecutivo, como hemos hablado, pero un impacto muy importante a nivel del Congreso, tanto en el Senado, que es donde nos hemos concentrado en el análisis, porque es la instancia del poder o el nivel de elección donde hay una mayor cantidad de datos y donde ya se ha podido avanzar prácticamente con la conclusión de los resultados, pero también posteriormente tendríamos que ver cómo va a quedar configurado la Cámara de Diputados, donde ahí va a ser distinto, va a haber otra recomposición con una mayoría, parece clara, pero no absoluta del Partido Revolucionario Moderno, según las proyecciones, pero una participación importante como segunda fuerza en la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana, y muy por debajo entonces el Partido de la Fuerza del Pueblo y las otras organizaciones políticas, sobre todo el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, que quedan significativamente debilitados de este proceso. Es decir,
A nivel de la Cámara de Diputados se da una situación distinta del Senado, claro, por el procedimiento, el método de elección en ambas instancias del Estado. En el Senado estamos hablando de circunscripciones donde se vota por un solo cargo, ¿no? Uninominales se le denomina. Y los partidos que resultan ganadores prácticamente, y ha sido tradición aquí siempre, quedan con un control absoluto del Senado. Cuestión que se da de manera distinta, donde por el método por un método de mayor proporcionalidad y por la existencia de distritos plurinominales en la Cámara de Diputados, donde hay una distribución más conforme con la cantidad de votos que ha obtenido cada fuerza política. Eso se da a nivel de la Cámara de Diputados, no así a nivel del Senado. Coincido con ustedes, esperar cómo queda conformado definitivamente el Senado y qué tipo de movimientos hay en el Senado de la República. Recordemos que en este Senado y tal y como queda configurado este mapa, lo que está implicando es el poder que tuvo, la fuerza que tuvo esa alianza que hizo el PRM con la Fuerza del Pueblo. En esos lugares donde la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista obtuvieron esos senadores, eso se dio no porque esas organizaciones políticas por sí solas hayan tenido la capacidad de movilizar esa cantidad de electores. Eso se dio gracias al que el PRM le permitió utilizar su plataforma para que estas organizaciones políticas, el Fuerza del Pueblo y Partido Reformista, pues puedan tener un representante en el Senado. Es decir, en gran medida, la fuerza y la vigencia en estos momentos de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, sobre todo a nivel del Senado, se le debe gracias al apoyo recibido por el Partido Revolucionario Moderno, porque si se compara con la Cámara de Diputados, se va a ver que es absolutamente y diametralmente distinto a esa composición del Senado de la República. Hay aspectos importantes entonces en función de esto, además de lo que ustedes señalaron, y es que el Senado por sí solo es la institución que elige a la Junta Central Electoral y a la Cámara de Cuentas. Y en las próximas semanas o meses, el Senado tendría que escoger a una Junta Central Electoral, lo propio tendrá que hacer con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es fundamental en un Estado que tiende o que procure enfrentar la corrupción y que procure fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos. Y esta institución en el país ha sido muy criticada, la Cámara de Cuentas, precisamente porque su integración y su composición lamentablemente se ha hecho en función de proyectos políticos, de quien ocupa el poder, de quien está en el Ejecutivo, y esta institución de control y de fiscalización prácticamente ha sido infuncional, ha estado paralizada en la realización de esta labor. Ojalá que esta nueva composición del Senado permita escoger primero una Cámara de Cuentas que realmente juegue este rol y posteriormente a nivel de la Junta Central Electoral habría que estar pendiente porque el Senado estaría enviando un mensaje de si realmente va a seguir ampliando y profundizando la integración independiente y profesional de estos órganos o va a seguir haciendo una apuesta por la distribución y la repartición de cargos, además de todo lo otro que ustedes señalaban con relación al rol que tiene esta institución, el Senado de la República. Uno de los efectos también del proceso electoral tiene que ver con la reconfiguración del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Partido Revolucionario Dominicano y Partido Reformista Social Cristiano pasan a ser partidos minoritarios por la cantidad de votos que de manera individual obtuvieron cada una de estas fuerzas políticas. El Partido Reformista Social Cristiano apenas 1.72-73% y el Partido Revolucionario Dominicano
dominicano alrededor de 2.5%, es decir, debajo del 5% necesario para ser considerados como partidos mayoritarios y al mismo tiempo para recibir ese financiamiento cuantioso que reciben las organizaciones mayoritarias, que es la distribución equitativa del 80% del presupuesto público que se le asigna a los partidos políticos. Esto lo estamos viendo por primera vez, es decir, estamos ante un escenario donde las dos principales fuerzas políticas que han estado incidiendo en el país en todo el periodo de transición democrática desde 1970, 78, tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el Partido Reformista pasan a ser organizaciones minoritarias y el PLD, bueno, se mantiene con una fuerza importante, pero irrumpen dos fuerzas políticas novedosas. Estamos hablando, o nuevas relativamente, del Partido Revolucionario Moderno, que es un partido que conformó 2014, 2015, es decir, con apenas 6 años de haberse integrado, aunque ciertamente es un partido que se desprende del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y que gran parte de los dirigentes de esa vieja fuerza política están en el PRM, pero como organización y como sigla es una nueva organización política, y lo propio pasa con la Fuerza del Pueblo. Y habría que entonces plantearse qué va a pasar, porque estamos hablando de un sistema de partidos políticos donde hay 27 organizaciones, 27 fuerzas, pero 3 organizaciones políticas abarcan más del 98% de la votación en nuestro país, y esto plantea entonces, ¿tiene sentido seguir en un sistema de partidos políticos donde tenemos 20 y tanto, 25 fuerzas políticas o 24 fuerzas políticas que están incidiendo, pero que al final no son más que instancias que sirven para apoyar, para negociar, para recibir financiamiento cuantioso por parte del Estado? Este es un tema que está ahí pendiente, como hay otros temas que estarían pendientes para ser analizados en el sistema político y electoral dominicano y llevar a cabo las reformas necesarias que se tienen que realizar en nuestro país. Y Javier. por último, coincidir con el análisis que haces, Amelia, en el sentido de que, bueno, fueron unas elecciones hechas en unas circunstancias muy especiales, en un periodo muy especial, en medio de esta crisis sanitaria. Por eso, muy probablemente tengamos en estas elecciones el nivel de abstención más alta que hemos tenido en el país durante los últimos 30 años, casi 40 años, porque si tenemos en cuenta todo el proceso de transición política desde el 78, la abstención más alta fue en 1990, que fue de un 40%. Muy probablemente se proyecta que para estas elecciones tendremos una tasa de abstención de alrededor del 45%, es decir, podría ser más alta en toda esta etapa de transición hacia la democracia en nuestro país. Pero claro, eso se explica por el hecho de que en medio de esta pandemia, pues no todo el mundo estaba lo suficientemente confiado de que había la seguridad necesaria como para salir a votar en estas elecciones. Y este tema de la crisis sanitaria, y coincido contigo, el de la crisis económica, son los temas fundamentales, además del tema de justicia en el que Uchi siempre insiste, son los temas fundamentales que tiene el próximo gobierno en este momento. Y precisamente el día de ayer fue dado a conocer un decreto del Poder Ejecutivo donde conforma la comisión de transición por parte del gobierno para recibir a una comisión de transición que debería conformar el PRM para que este proceso se dé. Estaríamos ante el periodo más corto de transición en la historia política dominicana. La Constitución establece 3 meses, 90 días. Esta transición sería de apenas 40 días. Y bueno, habría que garantizar que todo el proceso de transición se haga con absoluta normalidad y se puedan proporcionar las informaciones necesarias al gobierno electo y al presidente electo
para que se pueda dar continuidad a políticas, sobre todo en materia sanitaria, que se han estado tomando y llevando a cabo en este periodo para enfrentar la pandemia. Bueno, tenemos Javier, que perdón, hacer una Javier. pausa. Sí, Sí, ajá. Sí, simplemente Amelia, cuando sí. mencionabas los partidos, mencionaste el Partido Reformista Social Cristiano, mencionaste el PRD como fuerzas que tradicionalmente habían tenido una alta tasa de votos. También creo que hablando de los ejemplos y del análisis y del impacto de estas elecciones, tenemos que insistir en que fuerzas consideradas como alternativas, por ejemplo, Alianza País ha descendido de manera estrepitosa en su interés de votos a nivel presidencial, pero podría, sin embargo, tener probablemente uno o dos o no sé cuántos legisladores electos de manera directa. Ya había tenido en la Cámara de Diputados, ya habían tenido diputados nacionales, como el caso de Despradel, de Fidelio, que fue uno de los diputados incluso mejor valorados por su trabajo en este periodo, pero existe la posibilidad de que tengan representantes por demarcación ahora elegidos de manera directa en estas elecciones, pero creo que es una de las organizaciones políticas que tiene que hacer su reflexión interna sobre el impacto de estas elecciones y cómo transformarse. Y creo que ya que hemos mencionado en múltiples ocasiones el impacto que ha tenido en el PLD, es importante mostrar la reacción inicial del Partido de la Liberación Dominicana, la que tuvo ayer, cuando a través de su comité político dio una rueda de prensa reconociendo la victoria del PRM y anunciando precisamente esa reflexión interna y una transformación que aparentemente desean iniciar de manera inmediata para quizás hablar de una transformación y ganar votos de ahora y hacia el futuro. Se autodenominan como el principal partido de oposición en este mismo momento. Entonces, me gustaría que pongamos esas declaraciones del PLD, ya que hemos mostrado en múltiples ocasiones cómo han descendido. En particular, el PLD felicita al presidente electo, el señor Luis Abinader Corona, asimismo a todos y cada uno de los senadores y diputados electos de los diferentes partidos políticos. Desde ya expresamos nuestro más sincero deseo de éxito en la gestión que desarrollarán a partir del 16 de agosto. El PLD agradece profundamente a todos los dominicanos que votaron por nuestros candidatos y les pide a nuestros militantes que con la frente en alto y orgulloso de nuestra obra de gobierno, iniciemos desde ya los trabajos para relanzar nuestra organización. Bueno, ahí está, relanzar la organización es la propuesta del PLD y en el Senado sorpresas y datos muy interesantes que no tenemos tiempo de ver en este momento. 4 mujeres en el Senado en esta ocasión, aumenta el número, todavía no es suficiente. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos tenemos una interesantísima entrevista con el director de Gallup, presidente de Gallup Dominicana, Rafael Acevedo. Estará con nosotros para hablar de estos resultados de las elecciones presidenciales y congresuales de nuestro país, los resultados de Gallup mostrados la pasada semana, aciertos y desaciertos, y a propósito de todas las críticas que se hicieron, pues podremos obtener sus respuestas en este momento. Así que no se vayan, regresamos en breve.